dicho, ¿no? En lo que es la parte de crédito, ¿sí? Así que bueno, hoy vamos a empezar a hablar de esa parte, finalmente, luego de ver el modelo de Sargent y Wallace. Así que hoy vamos a seguir con el SW, o sea, vamos a ver ahora no Sargent y Wallace, sino que SW va a ser referido a Stiglitz y Weiss, ¿sí? Eh, bien, así que bueno, vamos a empezar a hablar sobre esos temas, ¿sí? Ustedes saben que Stiglitz es muy amigo de Martín y bueno, ha sido su advisor. No sé, probablemente Martín ya hubiera escuchado de Stiglitz, pero bueno, esta misma clase que vamos a ver hoy se la di a Martín hace algunos años, ¿sí? Y también charlamos bastante sobre Stiglitz. Bueno, dicho esto, vamos a comenzar la clase, ¿sí? Compartiendo un PowerPoint que quizá ustedes lo tienen. No, se lo podría haber adjuntado a la invitación, pero bueno, no lo tenía ahí a mano para enviarlo, pero bueno, después se los voy a pasar, así lo subimos. Y básicamente los apuntes de los que hablo se llaman, digamos, hablan sobre el racionamiento del crédito. Hoy básicamente vamos a hablar hoy del tema de asimetría de información. Vamos a ver hasta dónde llegamos, porque es un tema, digamos, no es difícil, pero es una forma de ver que es interesante, que trae una perspectiva de análisis interesante y abrió una agenda de investigación muy relevante, ¿sí? Todo lo que Stiglitz, Jeffy y otros autores, Weiss, que de hecho, bueno, le valió a Stiglitz el Premio Nobel de Economía, en todo lo que es la investigación de temas de asimetrías de información, de diferencias de información y cómo eso se aplica en diferentes mercados, distintos mercados, con muchas aplicaciones en las áreas de salud, en el área de seguros y, bueno, en el área de, justamente, de finanzas o de banking, ¿sí? Que es la aplicación que vamos a ver hoy. De hecho, yo usé algunas de las cosas que vamos a ver hoy para mi tesis en Urbana-Champaign, sobre todo lo que es Costly State Verification, que está basado en esta idea de asimetrías de información. Y la aplicación original que vino de la mano de un estudio referido al mercado de lemons. Lemons en Estados Unidos se refiere no a los limones, sino a los autos usados, ¿sí? Un mercado usualmente bastante controversial, donde aplica este concepto de asimetría de información. Algo vamos a hablar ahora. Bueno, básicamente los servicios financieros en la economía tienen un rol muy importante, muy relevante, lo estamos viendo hoy por hoy en el medio de esta crisis. La idea es que los servicios financieros tienen el rol de asignar los recursos a sus fines más productivos, ¿sí? Entonces son relevantes desde la perspectiva de la búsqueda de eficiencia en la economía. Y para hacer eso, digamos, se especializan en buscar la manera de superar los descalces de plazo entre los deseos de un prestamista y un prestatario, y los descalces de moneda también, ¿sí? Eh, y esperen que estoy admitiendo más gente. Eh, y también se encargan de diversificar y cubrir de esa manera los riesgos, ¿no? Se especializan en eso. Y bueno, vamos a hablar bastante de este tema en nuestra tarea de analizar, digamos, la parte de crédito de esta. En particular, uno de los temas que quiero ver si llegamos a desarrollar tiene que ver con los mecanismos de transmisión de la política monetaria,
porque, digamos, uno de los canales específicos de transmisión de la política monetaria tiene que ver con el crédito, ¿sí? Bueno, para entender ese canal del crédito tenemos que revisar un poquito este tema de el racionamiento de crédito para entender el porqué del racionamiento de crédito en situaciones de equilibrio. Tenemos que conocer un poco más acerca de la problemática de información que hay en este mercado particular. Y, digamos, a riesgo de ser reiterativo, pero para que ustedes tengan un poco una secuencia de lo que ocurre, digamos que la cuestión de las asimetrías de información entre una parte y otra parte de un contrato, ¿sí?, se refleja en el contrato que escriben esas partes. Y los incentivos que genera ese contrato va a ser lo que guíe el comportamiento después que se firmó el contrato, ¿sí? Entonces, el comportamiento digamos, los mecanismos de transmisión que se van a dar a través de ese, digamos, y que van a tener que ver con esos contratos y con esos incentivos, van a estar de alguna manera determinados por las asimetrías de información originales, ¿sí? Bueno, entonces, hablemos un poquito de los servicios financieros, digamos, hoy por hoy, digamos, tienen un funcionamiento muy complejo y altamente cambiante, digamos, por la creciente globalización, que ahora estamos, no sé si sufriendo sería la palabra, pero digamos, hoy la crisis del coronavirus está poniendo en duda muchas cadenas globales de valor, muchas, digamos, soluciones que habían buscado muchas empresas multinacionales o empresas no tan multinacionales para producir en un mundo cada vez más globalizado a través de cadenas de producción, de venta de insumos intermedios entre países, que hoy se están viendo muy afectadas por esta cuestión del coronavirus, digamos, y que entiendo que no pone en duda la globalización, pero sí va a empezar a modificar algunos criterios. Hay, digamos, una creciente y fuerte innovación financiera donde un poco adelante de esta carrera están las fintech, también está el tema de las criptomonedas, los contratos encriptados y demás. Esas son cosas muy nuevas, muy novedosas, ¿sí? Que están cambiando la forma y la regulación de los sistemas financieros. Hay una alta volatilidad en los flujos de capitales que, digamos, nosotros estudiamos a partir de modelos que por ahí tienen una estructura pensada, digamos, un poco en la precrisis del 2008, que digamos, se trabajaron mucho en este tipo de modelos durante la crisis del 2008, y de hecho Martín y Stiglitz han trabajado bastante en esta volatilidad, y bueno, y hoy por hoy la volvemos a ver, digamos. Empezó en el inicio de esta crisis COVID, digamos, y cómo se fue dando después los flujos de capitales a la medida que los países estuvieron sujetos o inmersos más o menos en esta crisis, digamos, más o menos cerrados, más o menos afectados por esta crisis y a partir de las medidas que tomaron los grandes bancos centrales. Obviamente que la asimetría de desarrollo entre las economías emergentes por un lado y las economías desarrolladas por otro se mantienen, digamos, y eso es importante en el mercado de capitales internacionales. Y uno de los desafíos que vemos hoy por hoy, que de hecho ahora les voy a comentar, pero lo están sufriendo ahora Fernando y Martín en la implementación de algunas políticas, tienen que ver con el acceso, la universalidad a los servicios financieros, digamos, qué tan, digamos, extendidos están los servicios financieros y qué tan al alcance de la gente están esos servicios financieros, es una cuestión relevante cuando uno quiere implementar ciertas políticas, ¿sí? Les decía que, por ejemplo, nosotros estamos viendo que ahora el gobierno está pagando el IFE, ¿sí? Esta transferencia que está haciendo a personas que tienen bajos ingresos y que muchas de ellas no están bancarizadas, no tienen una cuenta bancaria o no tienen forma de llegar o viven lejos de un banco o viven en regiones remotas que no tienen acceso. Y
y estamos viendo, es interesante, me gustaría que quizás le pregunten a Fernando, después le voy a hablar, pero estamos teniendo dificultades porque no alcanzan los billetes para hacer semejante transferencia. Hay lugares donde se intenta llegar a través del correo argentino y a través de billetes físicos, y los billetes que hay disponibles, el circulante que hay de billetes, no alcanza para semejante transferencia, o se dificulta mucho la logística con billetes de 100 pesos para distribuir 10.000 pesos en algunas zonas remotas. Que fíjense que el tema de acceso es complicado. Otro tema relacionado con eso tiene que ver con la informalidad y con la idea de las cashless economies, o sea, las economías con cada vez menos efectivo, ¿sí? Bueno, ahí en eso estoy trabajando con un colega en un trabajo tratando de calibrar un modelo y ver cómo funciona esta cuestión de incentivos que hay a usar o no transacciones electrónicas en una economía como la de Argentina, ¿sí? Bueno, y después una de las consecuencias, ¿sí? Racionamiento de créditos que, digamos, va a impactar en el canal de transmisión de la política monetaria a través del crédito, ¿sí? Y que hoy por hoy vemos como una restricción fuerte para la implementación de ciertas políticas, además de la restricción que tenemos, porque quizá no hay suficiente cantidad de papel físico para hacer las transferencias. También vimos que el Banco Central tuvo y tiene dificultades en asignar crédito a empresas que lo necesitan, porque son empresas que no están habituadas, no están dentro del target o de los objetivos de ciertos bancos, o no están habituadas a relacionarse con los bancos, o han tenido problemas en esa relación, ¿sí? Muchos de esos problemas tienen que ver con el racionamiento de crédito. Bueno, cuando hablamos de los servicios bancarios, digamos, si nos vamos a las estadísticas monetarias y financieras, en general lo que se habla en los servicios bancarios se encuentra el Banco Central o el regulador, por un lado, y lo que se denominan otras sociedades de depósito, por otro. Dentro de las estadísticas de otras sociedades de depósito o OSD, se encuentran los bancos y otras entidades financieras que son reguladas por el Banco Central. Luego tenemos la parte de mercado de capitales, donde también, digamos, ahí tenemos la parte de renta fija, que son los bonos, los títulos públicos, ¿sí? Como las letras, los bonos del gobierno nacional, la deuda externa y demás, y los títulos privados, que son las ON, ¿sí? En Argentina, las obligaciones negociables. También ahí tenemos las acciones y tenemos otros instrumentos, digamos, más complejos, como los derivados, las opciones, ¿sí? Digamos que son también, de alguna medida, formas de financiamiento o de cobertura, ¿sí? Para las empresas y para los gobiernos. Dentro de los bonos están también las letras de tesorería, las letras de tesorería de las provincias, ¿sí? ¿Se acuerdan que nosotros hablamos un poco de los patacones, que en definitiva eran letras de tesorería de la provincia? Y después está la parte de ahorro contractual, que tiene que ver con el ahorro a través de contratos de más largo plazo, digamos. Y ahí tenemos los seguros, la parte contractual de los seguros, ¿sí? No la parte de contingencias, digamos, el seguro lo podemos dividir entre, digamos, la parte de vida y retiro, por un lado, son seguros de largo plazo, ¿sí? Con ahorro contractual, y los seguros que son más, digamos, referidos a contingencias, accidentes, robos, ¿sí? Toda esa cuestión de seguro patrimoniales se le llama, porque apunta a coberturas contra daños patrimoniales a ciertos activos, ¿sí? Robos o cuestiones de ese tipo. Ese tipo de seguros patrimoniales se rige por una lógica diferente, ¿sí? Donde la prima tiene que ver con alguna probabilidad de algún evento, ¿sí?
y esa probabilidad y ese evento, si tiene lugar, gatilla un pago, ¿sí? Entonces, digamos, no hay un ahorro particular detrás de ese pago, simplemente las entidades de seguro tienen que calcular de forma, digamos, razonable la prima y hacer una especie de ahorro, de cobertura para si eventualmente se da entre todos los seguros, entre todo el pool de seguros que tienen, un evento negativo, poder tener el dinero para cubrirla. En cambio, los seguros de vida y retiro son seguros donde el rol de la compañía de seguro es simplemente ser el custodio de los ahorros de la persona, ¿sí? Y bueno, si se da el evento, digamos, van a ir los ahorros de esa persona, digamos, para solventarse a partir del momento en que el ahorro contractual empieza a funcionar. Digamos. Yo saco un fondo de pensión y a determinada edad sé que lo voy a poder retirar, ¿sí? Bueno, entonces dicho esto, digamos, estos son un poco los servicios financieros disponibles y cómo se clasifican. ¿Mm? Bueno, vamos a hablar entonces ahora de la problemática específica de los problemas de información que tenemos en las transacciones financieras. La intermediación de fondos implica eh, yo voy a prestar, soy el cierto, que hoy lo tengo en mi mano, ¿sí? Como yo le creo, no le presto, ¿sí? Pero fíjense que el intercambio no es simultáneo. O sea, yo